Bueno, veníamos hablando al comienzo del programa de que para nosotros uno de los temas fundamentales de estos días es el quite de fondos a la ciudad de Buenos Aires. Para nosotros tiene que ver, más allá de diferentes peleas políticas que se notan, tiene que ver con parte del ajuste. Pero vamos a preguntarle a los que saben. Romina del Pla es legisladora del FIT y es uno de los 7 legisladores que se abstuvo, ¿no? Recordemos 129 votos a favor de quitar los fondos de la ciudad, 118 en contra y 7 abstenciones. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos porque sabemos que estás en un momento de mucho laburo, ¿no? Hay muchas leyes en estos días, así que, y sé que vos participás en todo, así que muchísimas gracias. Bueno, ¿por qué tu abstención? Bueno, mirá, nosotros discutimos en el Frente de Izquierda abstenernos en relación a que entendemos que esta quita de una porción de la coparticipación es no una revisión del reparto de los recursos entre las distintas provincias, con algún criterio un poco más equilibrado, sino que tiene que ver más bien con una cuestión de una pelea política del momento y en ese sentido una pelea de camarillas, como explicamos en la intervención, que encima va a tener un problema, que es que obviamente la reta no va a dejar de pagarle a la policía de la ciudad, a la cual utiliza sistemáticamente como un elemento de represión sobre movilizaciones de distinto tipo, sino que la quita de este porcentaje va a agudizar un proceso de ajuste que ya está en marcha en la provincia, ¿no? En la ciudad, perdón, un proceso de ajuste que se ve en distintas áreas, especialmente en salud, pero que el propio gobierno está aprovechando para argumentar que esta falta de estos recursos es lo que lo obliga, por ejemplo, a meter el impuestazo sobre las tarjetas de crédito y tantas otras medidas que está tomando. En este sentido, entendemos que justamente la cuestión de la coparticipación no solo necesita una mirada mucho más de conjunto, sino que fundamentalmente merece terminar con la asignación de recursos que terminan en dónde, y en el pago de la deuda pública, terminan las transferencias a los especuladores, en distintos subsidios a sectores patronales, y como esto no es privativo de un gobierno, sino que a nivel nacional también, las reasignaciones de recursos también tienen que ver con estos objetivos, entendemos que no podíamos fijar posición ni a favor ni en contra, porque tiene implicancias mucho más de conjunto la situación. Romina, ¿es verdad que vos no querías dar quórum y que del Caño sí, que se dividieron ahí? No, concretamente nosotros no dimos quórum, yo no di quórum, consideramos que en realidad era una sesión que estaba muy compleja desde muchos puntos de vista, que nosotros no teníamos por qué ser el elemento para habilitar el tratamiento de estos proyectos que en realidad nada tienen que ver con las necesidades populares, y en ese sentido consideramos que el oficialismo tenía que proveerse su propio quórum, y efectivamente el PTS sí dio quórum. Nosotros entendemos que eso no, y lo demostró el propio desarrollo de la sesión, ¿no? Que se empantanó durante muchas horas en esta pelea entre dos bloques que se tiran con críticas, pero que efectivamente es notorio porque la crítica y los argumentos van variando de acuerdo al rol que les toca, si son oposición o si son oficialismo. Entonces nos parecía que no había que en ese sentido involucrarnos garantizando el comienzo de la sesión. Así que bueno, cada uno de los partidos evaluó esta situación. Romina, en estos días se definen también algunas leyes que pensamos que son parte, insisto, de las leyes del ajuste, por ahí la podríamos llamar, por lo menos así lo veo desde acá. Se va a votar la de los jubilados. ¿Tienen posición sobre esto? ¿Ya lo han debatido? Sí, por supuesto. Mirá, el tema de los jubilados es un tema muy grave, y que
yo la verdad llamo la atención sobre todas las personas sobre esta cuestión, no importa si son jubilados o si entienden que todavía les falta mucho para hacerlo. El saqueo a los jubilados es podemos decir que es un patrimonio común de todos los gobiernos. Pasan los gobiernos y viene una nueva fase de saqueo a los jubilados. ¿Por qué? Porque las cajas jubilatorias han sido un botín enormemente apreciado para sacar los fondos de las y los trabajadores que aportan durante años a las distintas cajas, un botín para el uso de los gobiernos en distintos niveles, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y demás. Entonces después vienen con el argumento, la plata no alcanza, hay que hacer alguna modificación para hacer sustentable el régimen jubilatorio. Pero y toda la plata que se llevaron y todos los aportes patronales que se vienen disminuyendo sistemáticamente desde la década del 90 con la privatización de Menem y Cavallo y que nunca más se restituyeron. Entonces justamente por estos motivos nosotros entendemos que la orientación para resolver el tema jubilatorio no es reformar los mecanismos de actualización de las magrísimas jubilaciones, sino es una reorganización integral para volver al 82% móvil con recursos que existen y medidas que se pueden tomar, pero que ni este gobierno ni por supuesto el anterior estaban dispuestos a tomarlo. Y al revés, lo que hacen es rebajar las jubilaciones e irlas achatando sistemáticamente. La nueva fórmula del Frente de Todos es tan mala como era la anterior fórmula kirchnerista y como luego fue la fórmula macrista, porque efectivamente en todos los casos ¿de qué se trataba? Se trataba de ver cómo en un cuadro determinado, proyectado de la economía, se restringían los incrementos. La fórmula macrista que planteaba el desarrollo por inflación, ¿qué especulación tenía? Y tenía robarse 2 trimestres, que ya estaban, era un derecho adquirido de los jubilados, y en la idea de que iban a controlar la inflación, por lo tanto les convenía más ese argumento, ese elemento, ese instrumento para la actualización que la actualización por la evolución de los salarios o la recaudación. Bueno, le salió todo mal. La inflación, por supuesto, se mantuvo muy arriba y convirtió las jubilaciones teóricamente en algo impagable, lo cual es mentira porque es impagable en la medida en que se sigan pagando las deudas ilegítimas y fraudulentas, se siga eximiendo de aportes a las patronales, etcétera. Y ahora viene Alberto Fernández, que ¿qué dice? Bueno, suspendemos la movilidad, obviamente son más de 150.000 millones de pesos los que se han ahorrado durante este año con esta suspensión de la movilidad y los aumentos por decreto, y entonces dice, volvamos a la vieja fórmula, pero tampoco es la vieja fórmula, porque ahora es 50 y 50, antes era 70 y 30. ¿Ustedes qué se imaginan en el cuadro actual? Con una situación recesiva, con salarios a la baja en las paritarias y con una recaudación que todo indica que va para atrás en vez de para adelante, es claro que la idea de desindexar las jubilaciones no es para incrementarlas o que recuperen poder adquisitivo, sino es para ir para atrás y que cada vez la jubilación del que tenía un poquito mejor se convierta más y más y más en la mínima. Por eso entendemos que esto es invotable, al igual que nos movilizamos y rechazamos la reforma macrista, vamos a rechazar esta reforma, e incluso es tan invotable que sectores del oficialismo están llamando la atención de que la idea de instrumentar la fórmula en marzo, descontando el 5% por decreto que se planteó para diciembre por el propio Alberto Fernández, que está tomando trimestres de más atrás del segundo trimestre del año, es un robo directo del empalme. Ha salido Mirta Tundic, ha salido Lozano, o sea, están llamando la atención gente que sabe de esto, que es un saqueo descarado. Por eso entendemos que no se puede avanzar por acá, mientras se privilegian los acuerdos con el FMI, con los bonistas, con los fondos de inversión como los BlackRock y compañía, se continúa el negocio de las LELIQs para los bancos, a los jubilados otra vez saqueo, no, así no. Romina, ¿por qué te abstuviste en la votación por el impuesto o el aporte de las grandes fortunas? Te digo porque eso generó mucho debate y sería bueno que lo aclararas. Bueno, mirá, nosotros esto ya lo habíamos anticipado, no era ninguna novedad, porque nosotros del Frente de Izquierda presentamos en el mes de abril un proyecto de verdadero impuesto a las grandes rentas y fortunas. Presentamos junto
con Del Caño, un proyecto que va a fondo en el tema de una recaudación extraordinaria para enfrentar la pandemia. Planteamos 15.000 millones de dólares de recaudación partiendo de las fortunas personales de más de 100 millones de pesos, también de las ganancias extraordinarias de empresas y de bancos, de las grandes tenencias de tierra y de la vivienda ociosa. Y esos fondos planteamos destinarlos a 3 temas muy claves: el reforzamiento del sistema de salud, incluyendo a sus trabajadores, el nombramiento, el blanqueo, los aumentos de salario, además de todos los elementos e instrumentos que hacen falta, un salario de emergencia, un IFE de 30.000 pesos para todos los que no tienen ingresos, y la construcción de 100.000 viviendas populares. Dense cuenta que estos son 3 temas que siguen siendo claves y que encima estamos frente a la cancelación del IFE, a la crisis completa de la vivienda, o sea que en abril teníamos una proyección correcta de cuáles eran los temas que había que encarar. El oficialismo y Juntos por el Cambio se negaron a tratar este proyecto, demoraron meses en presentar su propio proyecto, y cuando presentan su proyecto es una versión completamente devaluada. Plantean solamente sobre las fortunas personales de más de 300 millones de pesos, una recaudación que no estiman que pueda superar los 2.000 millones de dólares, o sea, muy marginal para enfrentar realmente los efectos de la pandemia, y encima sin ninguna convicción real de que le van a ir a cobrar nada a nadie, porque le dieron tantos meses de tiempo que las fortunas personales son las que más fácilmente se disimulan. Como si esto fuera poco, cuando vamos a ver el destino de estos fondos, nos encontramos que el 45% está destinado a subsidios a sectores patronales, o sea, más de lo mismo de lo que votaron todo el año. Y especialmente hay un ítem, que es que el 25% de ese 45% va bajo el eufemismo de la exploración del gas directamente a los bolsillos de las petroleras y al fracking contaminante. Entonces, claramente esto no puede ser votado por el Frente de Izquierda. Nosotros defendimos los términos de nuestro proyecto. Si la cuestión fuera en el funcionamiento del Congreso más democrática, uno podría votar también los proyectos de minoría. Por lo tanto, al no poder defender esto y al ser invotable para nosotros, porque no era un proyecto limitado el del oficialismo, era un proyecto con elementos que niegan lo propio que dicen presentar, bueno, nos abstuvimos porque no podíamos de ninguna manera acompañar. Para terminar, porque sé que estás muy ocupada, Romina, la ley que se va a debatir sobre el aborto libre, legal, gratuito, ¿es la misma de la campaña o tiene algunas modificaciones que ustedes ven que no es la misma de la campaña nacional, no? Mira, en realidad el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto propio que parte del piso de la media sanción de 2018. En ese sentido, está por detrás del proyecto de la campaña nacional. El proyecto de la campaña de alguna manera recolecta, sintetiza los reclamos históricos del movimiento de lucha de las mujeres y la propia experiencia de legislación comparada. El proyecto del Ejecutivo no está tan lejos, tiene algunas diferencias que estaban en la media sanción y que justamente son elementos que estamos debatiendo en este mismo momento que se están desarrollando las comisiones. ¿Cuáles son los elementos que entendemos son complejos? Bueno, la introducción de la objeción de conciencia individual, que este es un tema que puede convertirse en la negación del derecho en la medida en que pueda haber, sobre todo en el interior, localidades enteras, donde los efectores se nieguen a practicar el aborto legal, y el otro tema es el mantenimiento de estas cuestiones dentro del esquema del sistema penal, del Código Penal, incluyendo no solo los artículos que están presentes en el proyecto del Poder Ejecutivo, sino también, que también estaba en la media sanción, sino también el tema de que las mujeres son penalizadas por el artículo 80, que es el homicidio agravado por el vínculo, y no es verdad que no hay mujeres presas por abortos clandestinos. En el interior la persecución a las mujeres es tremenda, entonces se deja el aborto clandestino como un enorme negocio y encima se persigue a las mujeres que no tienen otra alternativa. Entonces entendemos que esto, bueno, debe ser claramente modificado, necesitamos la ley, así que
vamos a plantear algunas modificaciones, pero de todas maneras, aún si no hubiera modificaciones en ese sentido, es un paso adelante que tiene que ir acompañado de que se garantice la educación sexual integral, de que se garantice también el acceso a la anticoncepción para lograr una disminución de los embarazos no planificados y también de los abortos que además, al ser legales y estar dentro del sistema de salud, efectivamente van a digamos, tener la posibilidad de evitar que se reproduzcan o que una misma persona gestante vuelva a tener que pasar por la misma situación. Romina, muchísimas gracias por esta comunicación, te agradezco mucho y te dejo seguir trabajando. Muchísimas gracias a ustedes.